Listo. Ya, vamos a seguir. Entonces, no hay ninguna duda ni pregunta. Por Dios, digan algo ahora o callen para siempre. Sí, no quiero que tengan dificultades. Esperemos que en esta próxima evaluación vaya súper mejor. Es menos temas y esperemos que en esta se puedan recuperar las personas que necesiten y los que estén bien, que reafirmen sus notas. No se olviden que el chiste de esto es ganarse el semestre en los parciales, ¿no? Sin esperar al examen final o al integral. Entonces, vamos a empezar en lo que nos corresponde ahora, que es el estudio radiológico de la médula espinal. Entonces, lo primero que debemos recordar en este sentido es que así como el sistema nervioso central, así como el encéfalo está cubierto, está protegido, tiene sus propios mecanismos de homeostasis, tienen las meninges, tiene el líquido cefalorraquídeo, está cubierto por el casquete cerrado que corresponde al cráneo. La médula también se protege y además la columna vertebral realmente representa el axis o el eje del cuerpo, es lo que le da sostén a nuestro cuerpo, es lo que nos permite también mantener la posición erguida que nosotros mantenemos. Y eso ha permitido que también el desarrollo de nuestro sistema nervioso central sea superior respecto a de los animales que, por ejemplo, se arrastran o que viven en cuatro patas, ¿sí? Entonces, lo que debemos recordar son las regiones de la columna vertebral. Esto es importante puesto que hay patología medular o inclusive patología radicular que son causas frecuentes de consulta al cuerpo de guardia. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que debemos procurar es que ustedes tengan los conocimientos básicos para que puedan entender patologías como la lumbalgia o el trauma medular cuando ya sea el momento. En sentido general, las regiones de la columna están divididas de acuerdo a curvaturas que se van desarrollando y de acuerdo también a los segmentos que pueden ser más o menos móviles dependiendo de la estabilidad que tenga el segmento. Así tenemos en sentido general 7 vértebras cervicales, 12 dorsales o torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 sacras que están fusionadas y una coxilla. Bueno, pueden ser algunas, ¿no? A veces son 2, 3, 4 coxillas, a veces unas son más inconstantes. Y en este sentido, hay más variantes. También pueden existir variantes a nivel de la unión, a nivel de la transición cervicotorácica, dorsolumbar o lumbosacra. ¿Sí? Lo más frecuente es que hay aquí a nivel lumbosacro y después lo que le sigue es a nivel dorsolumbar en cuanto a vértebras de transición, es decir, vértebras que tienen características de los dos segmentos, como que se quedaron en el limbo entre los dos, ¿no? Entre los dos segmentos. ¿Sí? Eso también se puede ver con alguna frecuencia en pacientes como variantes anatómicas, sin que esto implique necesariamente algo patológico. ¿Okay? También a la columna le afecta patología congénita, que eso obviamente no vamos a ver al momento. Entonces, el primer concepto que quiero introducirles es que en sentido general en la columna existen curvaturas que son fisiológicas y estas curvaturas pueden ser de dos tipos, unas curvaturas primarias y otras que son secundarias. Las curvaturas primarias, en este sentido, son las curvaturas sifóticas, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, las curvaturas que tienen una forma de C, ¿sí? En este caso, a nivel dorsal y a nivel sacro, ¿sí? Cuando nosotros somos embriones, nuestra curvatura primaria es la sifosis, ¿sí? No se olviden que desde el punto de vista embriológico nosotros somos una C, ¿ok? Entonces, por eso nuestra curvatura o nuestras curvaturas primarias son sifóticas. ¿Sí? Las curvaturas secundarias, en cambio, se desarrollan cuando nosotros nos incorporamos a la bipedestación. ¿Ok? Cuando empezamos a caminar en 2 pies en lugar de en 4, en vez de arrastrarnos o de gatear, cuando empezamos a caminar, se desarrollan estas curvaturas, ¿sí? Que son las curvaturas lordóticas. Y estas curvaturas lordóticas son curvaturas secundarias, ¿sí? Aquí tenemos las curvaturas cervical y la curvatura lumbar. ¿Ok? Entonces, el primer concepto es este de las curvaturas primarias y secundarias en la columna. Ahora yo les voy a hacer una reflexión. ¿Qué es más fácil que nosotros modifiquemos? ¿Una cosa congénita o algo adquirido? Algo adquirido. Así es, algo adquirido. Es mucho más sencillo que una cosa congénita modificarlo, ¿no? Un hábito.
Entonces, ¿qué es más probable que ustedes encuentren en la práctica como rectificado o modificado a las curvaturas lordóticas? ¿Sí? Esto pasa frecuentemente, por ejemplo, cuando hay el accidente de tránsito, el paciente golpea la cabeza contra el parabrisas y hay un movimiento de hiperextensión en la columna cervical. Después esta columna cervical se rectifica, ¿no? Ese es el síndrome del latigazo cervical. Y hay una modificación en la curvatura de la columna cervical. Lo mismo pasa a nivel lumbar cuando, por ejemplo, tenemos dolor, a veces dolor que puede ser por un lito, a veces dolor por una hernia. ¿Sí? Entonces el paciente se contractura tanto, contractura los músculos y esto rectifica la curvatura normal de las lordosis. No así de la cifosis, que más bien con el pasar de tiempo se acentúan, ¿sí? Y es mucho más difícil modificarlas, a menos que existan noxas muy tempranas. Por ejemplo, en un paciente con parálisis cerebral, ¿ok? Entonces ellos no tienen buen tono, nunca se logran parar, o al menos es muy difícil que lo hagan, y ellos generalmente no desarrollan las curvaturas secundarias y ahí tienen deformidades severas en la columna, ¿sí? Entonces, es un engranaje perfecto. Debe existir un adecuado desarrollo del sistema nervioso central y asimismo debe existir un buen tono muscular para que se desarrollen adecuadamente todas estas curvaturas, ¿sí? Este es el aspecto de una vértebra tipo, o sea, excepto las particularidades, por ejemplo, el coxis que está fusionado, o el sacro de igual forma, atlas y axis que son igual punto y aparte porque tienen una morfología diferente. El resto de vértebras en general caen en la morfología de la vértebra tipo. Y la vértebra tipo tiene un cuerpo vertebral, y tiene un arco posterior, que el arco posterior está constituido por algunos elementos, ¿sí? Acá tenemos una apófisis espinosa, tenemos las carillas o facetas articulares, tenemos las apófisis transversas y obviamente tenemos los conectores, ¿no? En este caso la lámina a nivel posterior y a nivel anterior los pedículos, ¿sí? Entonces, tenemos el cuerpo, pedículo, apófisis transversa, faceta o carilla articular, lámina y apófisis espinosa. ¿Sí? La forma en la que se relaciona una vértebra con otra es a través de los discos intervertebrales y a través de las carillas o de las facetas articulares. Acá tenemos el canal neural en donde se aloja la médula espinal. Aquí tenemos los agujeros de conjunción o forámenes intervertebrales a través de los cuales salen las raíces nerviosas. ¿Sí? Regresando un poquito, les voy a asimismo aclarar otro concepto que es el de estabilidad y de movilidad. El cuerpo siempre sacrifica, chicos, estabilidad por movilidad. Significa esto que mientras más móvil es un segmento, lastimosamente más inestable es. Esto aplica, por ejemplo, en el hombro. El hombro es una de las articulaciones más inestables del cuerpo, pero es la más móvil, ¿sí? Es la única que puede girar 360 grados, pero asimismo es la que más frecuentemente se luja por ser inestable. Lo mismo pasa en la columna vertebral. El segmento más móvil es, sin lugar a equivocarnos, la columna cervical, ¿no? Esta es la que goza de mayor movilidad, pero asimismo es el segmento más inestable y entre C1 y C2, entre el atlas y el axis, el comportamiento de estas vértebras es como de un anillo óseo. ¿Qué significa esto? Es como cuando uno come una rosca. Cuando comes roscas, no donas, ¿no? Porque las donas son suavitas, las roscas son más duras. Tú muerdes y nunca se parte en un solo punto, siempre se tiene que partir en al menos dos sitios. Eso pasa con los anillos óseos. C1 y C2 funcionan como un anillo óseo, así es que cuando vean un trauma y una fractura entre C1 y C2, eso siempre es una fractura inestable y es una fractura que siempre va a suceder en al menos dos puntos, ¿sí? Anillos óseos también hay en el antebrazo, anillo óseo y en la pelvis, sí, eso también hay que tener en cuenta. ¿Okay? Entonces, aquí están las diferentes vértebras de acuerdo al segmento en el que están presentes. Acá tenemos una cervical. Esta es la última cervical, realmente esta es la primera dorsal. Esta es una vértebra lumbar. Aquí tenemos el atlas. Aquí tenemos una vértebra cervical, al igual que es un esquema, ¿no? Y aquí tenemos el sacro fundido, fusionado, al igual que el coxis, ¿sí? Entonces ya vamos a ir viendo los elementos necesarios para identificar a cada una de las vértebras. Por ejemplo, particularidades de cada una de ellas. La vértebra cervical tiene estos agujeros,
Ustedes pueden ver aquí a un lado y al otro de los cuerpos vertebrales. Y esto es para alojar a la arteria vertebral, ¿no? No se olviden, por favor, la arteria vertebral, que ustedes ya saben porque ya vimos la clase anterior, rama de la subclavia que asciende a través del cuello y se introduce en el cráneo a través del agujero del foramen magno, ¿sí? Esa es la característica de la vértebra cervical. La característica de la vértebra dorsal es que tiene unas apófisis articulares para las costillas y en los estudios de imagen es más fácil que los identifiquen puesto que le van a ver a la costilla ahí al lado, ¿sí? Particularidades, la vértebra cervical tiene un cuerpo pequeño, unas apófisis transversas cortas y una apófisis espinosa un poquito más larga, ¿no? La vértebra dorsal, en cambio, es una vértebra que tiene un tamaño mayor, pero y como les decía, la particularidad es que tiene carillas o facetas articulares para las costillas. Y obviamente la vértebra lumbar es una vértebra de mayor envergadura, tiene cuerpos mucho más grandes, apófisis espinosas y apófisis transversas cortas. Esa es la característica del segmento lumbar, porque el segmento lumbar se encarga más de transmitir peso. Entonces necesitamos unas vértebras de mayor tamaño, ¿sí? Entonces aquí está en cambio el aspecto ya de la médula espinal, ¿sí? Acá tenemos el cuerpo vertebral y el arco neural. En el arco neural está alojada la médula espinal, que a diferencia del encéfalo, la disposición entre la sustancia gris y de la sustancia blanca es diferente. Como ustedes pueden ver aquí, la sustancia gris es central y tiene la morfología de H, una H con los bordes anteriores más redondeados y los posteriores más puntiformes, ¿no? Y la parte periférica, obviamente, que es de sustancia blanca, ¿ok? Tenemos las raíces, en este caso una raíz dorsal que es sensitiva, una raíz ventral o motora. No se olviden, raíz dorsal, sensitiva o posterior. Raíz ventral, motora, anterior. ¿Sí? Y la raíz autónoma que sale junto con la raíz ventral por el mismo agujero, junto con la dorsal, igual todas las raíces salen por el mismo agujero de conjunción. Y tenemos raíces del lado derecho y del lado izquierdo en los pacientes. ¿Ok? Entonces no se olviden, por favor, la disposición de la sustancia gris y blanca en la médula y las raíces, las que son dorsales y las que son ventrales. ¿Sí? El ganglio espinal o este abultamiento que tenemos es propio de la raíz dorsal, sensitiva o posterior. ¿Sí? Aquí está, en cambio, las relaciones de lo que les hablaba, como hay una vértebra con otra, a través de los discos y a través de las carillas o de las facetas articulares, como en este caso, y aquí a través del disco. ¿Sí? Entonces, ¿qué nomás es susceptible de verse con estudios radiológicos? Particularmente en médula, en raíces, vamos a echar mano de la resonancia magnética, que es sin lugar a duda el gold estándar en este caso, puesto que hay pacientes que tienen patología radicular o patología medular. Entonces, cuando estemos pensando en patología radicular o medular, el estudio de elección es resonancia magnética. Ojo, cuando estemos pensando en patología ósea, podemos echar mano tanto de rayos X como de tomografía. Pero lastimosamente estos métodos no pueden ver más allá de las estructuras óseas. ¿Ok? Entonces, si queremos ver médula o raíces, resonancia. Estos elementos, el disco intervertebral, sobre todo los elementos del disco, que en este caso son el núcleo pulposo, que es un núcleo gelatinoso, tiene bastante líquido, y la parte periférica, que es el anillo fibroso, se ven muy bien con resonancia magnética. ¿Sí? Se ven muy bien con resonancia magnética. ¿Ok? Entonces, eso es un elemento que deben tener muy en cuenta ustedes para que soliciten los estudios de forma adecuada. ¿Sí? A veces es bastante complejo y costoso utilizar un método que no sea el correcto para los pacientes. ¿Ok? ¿Qué nomás entonces podía ver con resonancia magnética? El disco, el núcleo, o sea, del disco intervertebral, tanto el núcleo pulposo como el anillo fibroso, los ligamentos verticales, tanto anterior como posterior, los ligamentos amarillos, el ligamento supraespinoso, los ligamentos interespinosos, los agujeros de conjunción,
¿sí? Todos estos elementos o todas estas estructuras. Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema de observación de la médula espinal en el interior del canal neural. Acá tenemos la médula, acá tenemos las raíces, acá tenemos cómo las raíces salen o cómo las raíces están relacionándose a nivel del agujero de conjunción. Acá recuerden por favor la morfología de H que tiene la sustancia gris, la sustancia blanca que es periférica, una raíz ventral que es motora, una raíz dorsal que es sensitiva y acá tenemos la grasa epidural, el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Los elementos que están alrededor del agujero neural. ¿Ok? Acá teníamos la morfología del agujero de conjunción en visión sagital y acá tenemos en visión axial, ¿sí? Y aquí obviamente ya tenemos los estudios radiológicos, ¿ok? Entonces, de lo que les estaba hablando antes, ¿cómo me doy cuenta en qué segmento estoy? Siempre voy a buscar las particularidades de cada uno de los segmentos. Acá tenemos, por ejemplo, un corte, perdón, axial de columna dorsal, ¿sí? ¿Por qué me doy cuenta que es dorsal? La morfología de la vértebra y la costilla, ¿no? Aquí me ayuda mucho la costilla, ¿sí? Esto es tomografía computada con ventana de hueso. Esto es resonancia magnética en T2, ¿sí? No se olviden de ver la intensidad de señal de líquido cefalorraquídeo alrededor de el conducto neural. ¿Ok? Esto es importante para el examen, para que ustedes les sirva, no solo para el examen, sino para cuando vayan a hacer su práctica clínica diaria, ustedes deben ser capaces de identificar en axial en qué segmento de la columna están, ¿sí? Si es que es cervical, si es que es dorsal, si es que es lumbar. Obviamente en sagital es mucho más sencillo, lo mismo en coronal, uno se guía por el resto de cosas, pero a veces en axial se tiene problemas por el hecho de no saber las particularidades de las cosas. Pero aquí ya ustedes van a salir con el conocimiento suficiente para poder ver. ¿Cómo me doy cuenta cuándo es un estudio? ¿Cuándo me doy cuenta cuándo es otro estudio? Ejemplo, tomografía computada. ¿Ustedes ven algo en el interior del canal neural? No se ve, ¿sí? No se ve realmente. ¿Estamos? Entonces, no se ve en el interior del canal neural nada en tomografía, ¿sí? Entonces, ¿es un estudio bueno para ver médula? No lo es. Si lo ponemos con ventana de cerebro, igual no vamos a tener la diferenciación tisular de resonancia. Ojo, la médula no se analiza en tomografía, ¿sí? Si yo quiero pedir por trauma medular, si yo quiero pedir por mielitis transversa, de lo que tanto se ha hablado ahorita, la mielitis transversa, no voy a pedir TAC, no voy a ver, ¿sí? Ustedes están viendo ahorita que en realidad no se ve contenido del canal neural. Ah, doctora, creo que puede tener una fractura mi paciente. Pues perfecto, ahí sí pido una tomografía de columna, ¿sí? Pero si pienso evaluar patología ósea, para lo demás, chicos, mejor es la resonancia, ¿sí? Acá tenemos una visión oblicua de rayos X, ¿sí? En columna lumbar, en donde se ve mejor, oblicuamos la imagen obviamente para ver mejor los agujeros de conjunción, ¿sí? En resonancia magnética la ventaja es que no tenemos que cambiarle de posición al paciente y podemos obtener una imagen incluso con más diferenciación tisular y con más elementos. Aquí, por ejemplo, las raíces, se ven cómo las raíces están saliendo a través de los agujeros de conjunción, ¿sí? Aquí yo puedo intuir tal vez que alguna puede estar comprimida si veo reducido el tamaño del agujero de conjunción. Lo puedo intuir, lo puedo sospechar, pero tener la certeza de que hay compresión radicular única y exclusivamente con resonancia magnética.
¿Estamos, chicos? Listo, acá es un poquito más sencillo. Aplica lo mismo que ustedes ya saben para identificar los estudios radiológicos. Aplica lo mismo para saber si es resonancia magnética, si es tomografía. No me doy cuenta, estos dos cortes son sagitales de resonancia magnética. ¿Por qué? Porque estoy viendo aquí la grasa hiperintensa, el hueso, acá el aspecto del hueso en columna. Recuerden, por favor, que el hueso en las vértebras es fundamentalmente hueso esponjoso, ¿no? Y el hueso cortical es periférico, ¿sí? Por eso acá hay una hiperintensidad natural en el hueso, puesto que el hueso medular es constituido fundamentalmente por grasa. Y obviamente el hueso cortical sí se va a ver hipointenso, que eso fue pregunta de examen, ¿no? No se olviden, por favor. Esto ya ilustrado en la realidad. ¿Cómo me doy cuenta cuando esté uno? Siempre visualizo la intensidad de señal del líquido cefalorraquídeo y aquí tenemos que es hipointenso, por lo tanto esto es T1, aquí es hiperintenso, por lo tanto esto es T2. En coronal está un poco más difícil ver el líquido, obviamente, pero hay que aplicar la forma de deducir de acuerdo a los parecidos. Esto se parece más a esto que a esto. Por lo tanto, esto es un coronal en T1, ¿sí? Estamos en el segmento cervical. Aquí tenemos el axis, ¿sí? Este es C2, C1, el atlas, C3, C4, C5, ¿sí? Lo mismo, aquí tenemos el atlas, que es solamente son dos arcos, ¿no? Uno posterior y uno anterior. El axis, C3, C4, C5, C6, C7, D1 y D2, ¿sí? Bueno, al principio, como solo teníamos los rayos X, se hacían muchos estudios un poco más invasivos, como las discografías y las mielografías. Ahí se inyectaba medio de contraste, así como cuando le van a uno poner anestesia raquídea o cuando van a hacer punción lumbar, dependiendo de lo que vayan a hacer en el espacio que se vaya a colocar, se canalizaba y se ponía medio de contraste. Todos estos métodos quedaron rezagados por el advenimiento de la resonancia magnética, que es un estudio de mayor sensibilidad, especificidad, menos invasivo, aquí no te pinchan, entonces obviamente tiene sus mejoras, ¿no? Acá tenemos la mielografía, ¿sí? Acá tenemos la mielografía. Y acá tenemos la anatomía, ¿no? Del cuerpo vertebral, el disco, los pedículos, las apófisis transversas, las láminas, apófisis espinosas, carillas articulares, agujeros de conjunción. Todos estos son elementos que se deben analizar en el momento en el que estamos leyendo una tomografía, una resonancia magnética de columna de cualquier segmento que sea el observado. Acá, por ejemplo, tenemos radiografía en visión de frente o anteroposterior y una visión de perfil o lateral de la columna lumbar, ¿sí? Acá se ven algunos elementos como los cuerpos vertebrales, las apófisis espinosas, los agujeritos de los pedículos, ¿sí? Bueno, y acá se ve un poco más del cuerpo vertebral, aquí tal vez las articulaciones facetarias y los agujeros de conjunción, que se ven mucho mejor en proyección oblicua, ¿no? Si quiero ver solo los agujeros, ¿sí? Entonces aquí fundamentalmente me sirve para ver la alineación, para ver el tamaño de los cuerpos vertebrales, para ver si hay alguna patología tipo fractura o alguna patología degenerativa que cause disminución en el tamaño, pero nada más. Para ver mi cuerpo, médula, raíces, no voy a ver nada con rayos X de eso, hecho a mano de la resonancia magnética. Aquí hay una proyección interesante en columna lumbar. Esta es una proyección oblicua, ¿sí? Es una proyección oblicua de columna lumbar en la que se ve este signo, que es el signo del perrito escocés o del perrito de la Chapelia. ¿Ok? Entonces, si le ven con buena voluntad, sí se forman los perritos. Debe verse siempre con visión oblicua, ¿sí? Acá tenemos la cabeza del perrito, el ojo, la oreja, la cola, la patita trasera y la patita delantera.
Cada uno de los elementos del perro corresponden a algo de la vértebra. No quiero, no es mi interés ahorita que ustedes se sepan todos los elementos del perrito, son algunas cosas medias confusas. Más bien quiero que se fije bien a qué corresponde el cuello del perrito. Bueno, el ojo es al pedículo, ¿no? Pero el que me interesa que se sepan bien es el cuello del perrito, ¿sí? Porque esta proyección se utiliza fundamentalmente para el diagnóstico de una patología que se llama espondilolisis, ¿sí? Espóndilo, cuerpo vertebral, cuerpo esponjoso, y lisis, rotura, ¿no? Entonces, cuando hay espondilolisis, esto es una causa de dolor a este nivel, duele, y el paciente presenta un trazo radiolúcido a través del cuello del perrito. El cuello del perrito corresponde a la pars interarticular, es decir, la porción que sirve, valga la redundancia, para articular con la vértebra inferior, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, esto es un segmento que nos ayuda para formar la articulación interfacetaria, ¿sí? Aquí está el cuello del perrito, aquí está el otro cuello, ¿sí? Aquí está el otro cuello, aquí está el cuello. Entonces, el signo del perrito decapitado, o el signo del perrito con collar, para no ser tan crueles. Es como que le pusieran un collar, pues se ve un trazo radiolúcido, o de plano se decapita el perrito porque se separa, ¿no? La cabeza del cuerpo. Eso es un signo de espondilolisis, ¿sí? Cuando tienen el signo del perrito decapitado, el signo del perrito con collar, es un signo de espondilolisis. Y eso es una causa de dolor lumbar, ¿ok? ¿Estamos? ¿Se entendió esta parte del perrito? Yo les voy a preguntar en qué proyección se ve el perrito, en proyección oblicua, ¿sí? ¿A qué corresponde el signo del perrito escocés? A la espondilolisis, ¿ok? La espondilolisis, para eso es que se hace esta proyección, para nada más, ¿sí? Para ver a los perritos y sobre todo al cuello del perrito, que es la pars interarticular, ¿ok? A ver, ahora yo les voy a preguntar a ustedes para que esto sea más participativo. ¿Qué segmento estamos viendo? ¿Qué cortes y qué estudios son? Primero este. Cualquiera de ustedes, por favor. Creo que es dorsal. La primera es tomografía porque no se ve la médula y la segunda resonancia y Sí, corte y coronal. que no son cortes. No se olviden. Exacto, son cortes axiales. Ajá, está perfecto, pero la primera es tomografía, la segunda es resonancia magnética en T2, ¿no? No se olviden, T2 por la intensidad de señal de líquido cefalorraquídeo. Y es el segmento de columna lumbar. No tiene costillitas, ¿no? No hay costillas, no es dorsal, no tiene agujeritos, no es cervical. Por lo tanto, esto es columna lumbar. Sí, columna lumbar. Tomografía computada, resonancia magnética, y esto es cortes axiales. ¿Ok? Perfecto. Si ven la diferencia, el cambio, la diferenciación tisular entre tomografía y resonancia, acá es un poco más sencillo, no creo que se vayan a perder. El examen es así, les voy a poner una imagen y les voy a pedir que identifiquen el corte, el segmento y qué estudio radiológico es. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Vamos a alguien más. Este primero ahora. Ese es un corte igual axial. Es una tomografía, perdón, es una resonancia magnética en T2. Pertenece T2, a ¿no? ¿Qué segmento? igual. Sí, lumbar, exacto. Es segmento lumbar. No tiene agujeritos y no tiene tampoco costillas, ¿no? Acá está ilustrado un poco, un corte un poquito más abajo, por eso no se ve tan bien el cuerpo vertebral. Estamos a nivel del corte, a nivel del disco, pero aquí lo que querían que vean es esta articulación, que es la articulación facetaria, ¿no? Tiene como la forma de un heladito. Aquí estaría el cono y aquí estaría la bola. ¿Sí? Entonces, datos de artrosis se ve, por ejemplo, cuando literal parece que se estuviera derritiendo el helado, ¿sí? Pero si ven esta morfología, esto también se ve en resonancia,
¿sí? Incluso de mejor manera. En tomografía ustedes ven aquí el espacio articular, en resonancia magnética incluso se ve líquido en el espacio, ¿ok? En resonancia magnética yo puedo ver ligamento amarillo, ¿sí? En tomografía obviamente no. Esa es la diferencia. La diferenciación tisular mucho mayor, de mejor calidad que tiene la resonancia versus la tomografía, ¿sí? Ok, muy bien. Sí, aquí está la visión axial, no se olviden la visión axial y la visión sagital. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Qué segmento y qué estudios están viendo? Primero este. Es un corte sagital y es resonancia magnética en T2. Perfecto. ¿Qué corte? Sagital. Corte sagital, resonancia magnética en T2. No se olviden la intensidad de señal del líquido, ¿no? Y obviamente aquí me parece que es más sencillo que identifiquen en qué segmento están. ¿Qué columna es? ¿Cervical, dorsal, Dorsal. lumbar? Lumbar. Lumbar. Lumbar, sí. No se olviden, acá está el sacro ya fusionada, ¿no? Lumbar, L5, L4, L3, L2, L1 y un poquito de T12. ¿Ok? ¿A qué nivel acaba la médula? La médula espinal. Porque la médula nos llega hasta acá, ¿no? Es hasta el T12, creo. L1, L2. L1, L2, chicos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Se ven acá? L1, L2. Aquí está justo en el disco. Máximo hasta L2. O sea, máximo podrían esperarle ver hasta acá. Si ya le ven por aquí o por acá, esto es patológico y se llama médula anclada. Sí, pero eso ya es patológico. Obviamente no es clase de patología. Pero no se olviden, la altura en la que termina la médula espinal es L1, L2. ¿Sí? Ya de acá ya solo tenemos caudequina. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, no sé si por nervios o desconocimiento, no sé. A veces le estoy describiendo una hernia o les digo, miren, aquí se ve una hernia y me preguntan, ¿y comprime la médula? Y estamos bien abajo, L4, L5, L5, S1 y yo así a veces, no, o sea, nunca le va a comprimir a la médula. Sí a una raíz tal vez, pero no a la médula, ¿ok? Es igual, es parte del desarrollo. Cuando nosotros empezamos a ponernos en bipedestación, la médula empieza a ascender, tiene un aspecto de ascenso, pero en realidad lo que pasa es que se siguen desarrollando las curvaturas y la médula obviamente no va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, por eso parece que la médula se queda corta. En realidad es que nosotros crecemos, aumentamos en tamaño y por lo tanto la médula asciende, ¿ok? Si tienen defectos neurales, por ejemplo, los mieloceles, los mielomeningoceles, cuando hay defectos del arco posterior y se sale el contenido de las meninges y a veces la médula, a veces las raíces, ahí puede haber esta patología que les digo, esto de la médula anclada, ¿ok? ¿Y qué estudio sería? Es igual. Es una resonancia magnética con corte sagital, T1 y de la región lumbar. Exactamente, esto es T1, no se olviden la intensidad de señal del líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Eso les va a ayudar mucho. Como ustedes recuerdan, la grasa se ve hiperintensa en T1 y en T2, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, el dolor de espalda, chicos, es una causa frecuente de molestia, de preocupación, de visita al médico, sea al cuerpo de guardia o sea a consulta externa, ¿sí? La causa puede ser de tipo degenerativo, puede ser congénita, neoplásica, infecciosa, traumática o inflamatoria. En general, a medida que vamos avanzando en edad, empieza a surgir un problema de la estenosis vertebral degenerativa, ¿sí? La estenosis vertebral degenerativa puede ser provocada a nivel del hueso, de las facetas o de las carillas articulares de los laditos, ¿no? Que les mostraba, de los ligamentos o de los discos, o a veces confluye todo. Entonces, ¿por qué quiero ahorita? No voy a tomarles cosas patológicas, pero quiero que sepan la importancia de ver lo normal. Por ejemplo, aquí un disco normal y aquí un disco patológico, ¿sí? Aquí un disco herniado, por ejemplo, y aquí un disco roto. Esto es una rotura del anillo fibroso. Estas patologías duelen. ¿Sí? Estas
cosas podrían explicar el dolor de un paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué importancia de saber hasta dónde llega la médula? Para ver, miren, aquí está la cauda, ¿sí? Y acá está el esquema. Esto es resonancia magnética de columna lumbar, corte sagital, y esto es T2, ¿no? No se olviden, ¿sí? Entonces, ¿en dónde voy a buscar la patología? Generalmente en T2, como les había dicho ya antes. Miren en tomografía, ¿sí? Aquí hay problemas degenerativos, claro que los hay. Aquí hay esclerosis de los cuerpos vertebrales, hay fenómeno de disco vacío, si ven que es un aire metido entre los espacios intervertebrales. Estos son cambios degenerativos ya de bastante tiempo. ¿Puedo ver esto? Sí, pero puedo verle a la médula, en realidad no se ve. ¿Puedo ver las raíces? No puedo ver raíces, ¿sí? La tomografía tiene limitación en cuanto a eso y básicamente es utilizada para evaluar patología ósea, como les había dicho. A ver, ¿qué cortes, en qué nivel estoy y qué estudios estamos viendo? Igual cualquiera de ustedes, por favor, participen. Necesito que vayan ustedes ya desarrollando esto para que no tengan dificultades en identificar los estudios y con eso, créanme, no van a tener problemas conmigo en la votación tampoco. Vamos. Este primero. Es un corte sagital. Ajá, T2 es una resonancia magnética y es a nivel sacro. exactamente. Nivel lumbosacro, ¿sí? Justo en la unión. Acá, ¿cuál es este? Igual es una resonancia magnética, un corte sagital. Es T1 y es a Ajá, nivel este uno. Y columna lumbosacra igual, ¿no es cierto? ¿Sí ven esto? Aquí está blanco el hueso, ¿no? Más blanco de lo normal, acá también. ¿Qué brillaba en T1 y en T2? Otra persona que no sea Natalie, por favor. ¿Qué brilla en El T1 y en líquido T2? cefalorraquídeo. No. El líquido encefalorraquídeo es hiperintenso en T2, hipointenso en T1. Esta cosita está brillando o es hiperintensa en T1 y en T2. ¿Qué es hiperintenso en T1 y en T2? ¿Qué brilla siempre en T1 y en T2? La grasa. Perfecto, la grasa, así es. Este paciente tiene infiltración grasa en el hueso. Estos son los famosos cambios MODY que alguna vez van a escuchar ya cuando vean patología, ¿sí? El cuerpo cuando se le agrede se dematiza primero y después dice, chuta, me siguen agrediendo, voy a reemplazar con grasa, ¿sí? Este es un cambio degenerativo. Y sí, es grasa. Por eso, chicos, yo les insisto tanto en que deben saber cómo se ve el hueso, cómo se ve la grasa, cómo se ve el aire, cómo se ve la fibrosis, porque esto les va a servir para ver después patología. Por ejemplo, hay una patología en la que el hueso se ve muy negro, porque hay una mielofibrosis. El hueso se vuelve muy negro. El hueso medular, ustedes ven, el hueso medular es medio blanquito porque tiene grasita, ¿no? No tanta como este, obviamente. Si ven la grasa, es mucho más llamativa en el cambio. Sí, pero así mismo como se infiltra de grasa, se puede infiltrar de una cosa más oscura, de material cálcico, por ejemplo, ¿sí? O de fibrosis. La fibrosis se ve negra en resonancia magnética, tanto en T1 como en T2. Por eso los ligamentos, los tendones se ven negros, se ven hipointensos, ¿sí? Por eso es importante que sepan esto. Cuando ustedes sepan ver cómo se ven los diferentes elementos, no van a tener problemas en identificar las cosas patológicas en lo posterior. ¿Estamos? Otra persona, por favor, que me ayude identificando qué segmento, qué estudio y a qué nivel estamos. Es tomografía. No. ¿Ven ustedes la médula? Se ve las raíces, ¿no? Entonces, esa En resonancia. tomografía no se olviden, el hueso siempre se ve blanco. ¿Sí? No se olviden la grasita. Es resonancia magnética, ajá. Más feíta la resonancia, pero sigue siendo resonancia. ¿Sí? Resonancia magnética en T. Perfecto. T2. ¿Sí? Disco normal. Si ven, el núcleo pulposo más blanquito porque tiene líquido, el anillo fibroso más negrito porque es fibroso.
Este disco está menos blanquito, este está negro completamente. Disco normal, disco deshidratado, disco deshidratado. Disco normal, disco deshidratado y herniado, rotura de las fibras del anillo fibroso, valga la redundancia. ¿Estamos? Esto les ayuda a tener la forma en que comparar lo normal de lo patológico. ¿Sí? Clínica de patología lumbar, de patología más que lumbar, medular y raquídea y radicular, sobre todo el dolor. Alteraciones sensitivas, en realidad el dolor es una alteración sensitiva, ¿no? Y alteraciones motoras. No se olviden de las raíces, que había una raíz dorsal que era sensitiva, una motor y la raíz autónoma. Cuando están comprimidas las raíces, cuando hay un efecto de compresión radicular, puede generarse dolor, puede generarse parestesias, puede generarse debilidad. ¿Sí? Eso es importante. Esta es la clínica de un paciente con patología radicular. La compresión mecánica de una raíz, o sea, cuando yo les describo a ustedes en un estudio de imagen que una raíz nerviosa está comprimida, no produce en sí dolor. ¿Sí? Entonces vamos a decir, ¿y ahora qué mismo entonces? ¿Duele o no duele? Cuando hay compresión mecánica de una raíz nerviosa, no produce dolor per se. El dolor se genera o se desarrolla cuando hay edema de la raíz, cuando hay desmielinización segmentaria o cuando hay fibrosis. Entonces, ¿qué es importante? El mensaje de esta parte es que ustedes deben primero evaluar al paciente antes de hacer el estudio de imagen, porque si no, no se va a poder correlacionar clínicamente. Y les voy a contar una experiencia bastante particular. Les voy a hacer un cuento así como medio inventado de la realidad, pero es más bien bastante frecuente. Paciente que tiene dolor lumbar, que todo el mundo le dice que no hay que operarse porque en realidad uno queda mal y bueno, no es que el procedimiento está mal, a veces el que está mal es la selección del paciente, ¿ok? Entonces, si ustedes le ven a un paciente, no le reviso, el paciente les cuenta que le duele la columna y le mandan de una a hacer el estudio radiológico, les va a venir de regreso obviamente un informe larguísimo, bien bonito, bien detallado, de todos los niveles, con hernias, con protrusiones, con cambios MODIC, con un montón de cosas. Y bueno, y en realidad en cada uno de los segmentos hay novedades, en uno hay protrusión, en otro hay rotura del anillo fibroso, en otro hay hernia, ¿sí? Y les describimos con todo el amor del mundo que está comprimiendo la raíz a nivel foraminal, a nivel extraforaminal y etcétera, ¿sí? Entonces, obviamente, con un montón de informe, con un montón de hernias, se le refiere al traumatólogo, el traumatólogo ve el informe, si es que no tiene la premura de revisar y solo le quiere operar al paciente, pues donde le va a entrar a operar y le va a operar de la hernia más representativa que se vea. Y, oh sorpresa, el paciente se levanta después de la cirugía y sigue sintiendo dolor, ¿sí? Porque tal vez el dolor que él sentía no era de la hernia que le operaron, sino de alguna otra cosa que tenía el paciente y que nosotros no nos fijamos, ¿sí? Por ejemplo, los cambios MODIC 1 duelen, la espondilolisis, lo del perrito, duele, ¿sí? Las hernias obviamente duelen y las hernias hay que corregirlas quirúrgicamente, pero no todo, ¿sí? Entonces a eso es a lo que yo voy, chicos. Lo interesante es que se sepa seleccionar bien al paciente que va a ir a cirugía, ¿sí? Por eso es que es más importante que saber operar, es saber cuándo no hacerlo, ¿sí? Es saber identificar la causa posible del dolor del paciente, porque no hay nada más feo que operar a un paciente y que siga sintiendo dolor. Ese es el paciente que le va a contar a todo el mundo que no es bueno operarse, que uno nunca queda bien, etcétera, etcétera, etcétera. Es el paciente que cae en manos de las otras cosas que no son ni tan científicas. ¿Estamos? Esa es la importancia de seleccionar bien a un paciente. Y la cadena de errores parte desde el mismo momento en el que yo no hago un buen examen físico, no identifico bien a mi paciente para seleccionar para el estudio de imagen. No todo el mundo es candidato a hacerse una resonancia, no todo el mundo es candidato a una cirugía, ¿sí? A eso es a lo que vamos. Entonces, a veces yo les puedo describir un montón de hernias, pero a veces en verdad baja el clínico y me dice, pero doctor, usted me escribe en el lado derecho y el paciente le duele el lado izquierdo. Entonces, probablemente, si verificamos, porque a veces uno también se equivoca, ¿no? Si verificamos que el lado es correcto, probablemente la hernia que estamos viendo no sea la causa del dolor del paciente. Está ahí de buscar en otro lado. ¿Ok? A ver, alguien, por favor, que me ayude. ¿Qué estudio estamos viendo? ¿Qué nivel?
Cualquiera de ustedes. Esta imagen, por favor. Esa resonancia magnética en Ujú. perdón, T1, que es un corte sagital y se ve al nivel lumbosacral. Columna lumbosacral. No se olviden, pero esto es T2. T2. Esto es T1. ¿Sí? Este es un corte axial, este es sagital, este es sagital. El corte axial a este nivel está justo aquí, si ven, esto es una hernia, por ejemplo. Obviamente no les voy a preguntar esto en el examen, pero sí que me identifiquen qué corte, qué segmento. T2, ¿no? ¿Sí? Aquí está cómo se hacen las hernias, como para que ustedes sepan por cultura general. ¿Qué me interesa? Que identifiquen, ¿no? T2, T2, columna lumbar, rotura del anillo fibroso, ¿sí? Desgarro anular, T2 y las herniaciones. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas, preguntas de esta parte, de identificar los estudios? Así se ven las placas, ¿no? Cuando te imprimen, esto es T2, acá se ven patologías, ¿no? En las flechitas. Obviamente no es mi intención que ustedes sepan hernias ni patologías ahorita, ¿sí? Acá no se olviden resonancia magnética corte sagital T1, T2. Aquí desde las diapositivas anteriores hay una cosita que llama la atención, ¿no? Es una herniación dentro del cuerpo de la vértebra. Esto no es patológico, chicos. Esto se llama nódulo de Schmorl, así como está escrito aquí. O hernia intracorpal. No tiene características patológicas, no duele, no molesta. Es una variante. Y bueno, cuando vean descrito eso, generalmente es una variante y es un resto de la notocorda, ¿sí? Disco normal, disco deshidratado y un poquito herniado, disco deshidratado y con rotura de las fibras de Sharpey. ¿Ok? ¿Qué segmento estamos viendo aquí? Cualquiera excepto Natalie, por favor. Verán que yo tengo un curso de más de 20 personas y nadie más participa. Si no, voy a empezar con la lista. Es cervical. Exactamente. Ajá, es columna cervical. ¿Qué T? Perfecto. ¿Y este? T2. T2. Perfecto. Muy bien. Eso es lo que necesito que ustedes sepan, que ustedes identifiquen. T2, ¿no? Si ven, T2, T2. Columna cervical. Te ayuda mucho el hecho de ver la médula, el hecho de ver el atlas, el axis, ¿sí? T2 no se olviden. Miren aquí, por ejemplo, cómo hay compresión medular. Los cambios degenerativos llevan a comprimir la médula y miren cómo hay una alteración en la intensidad de señal de la médula. Así se ve la mielitis transversa, así se ve el trauma medular, edema de la médula. Esto es edema de la médula, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí una fusión congénita, una columna cervical, esto es T2, esto ya es patología, miren. Pero ustedes identifican el corte, el estudio, es más fácil que vean lo patológico, ¿sí? En axial, no se olviden, la vértebra cervical tiene los huequitos, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que esté uno o T2 aquí? ¿Qué es? T2, perfecto. La intensidad de señal del líquido céfalo-raquídeo. Aquí es hiperintenso. ¿Ok? Ahí están los huequitos para las arterias vertebrales. Este sagital también T2. ¿Sí? T2, T2, T2. Cervical, ¿no? Incluso se ve el bulbo, se ve el cerebelo, se ve la protuberancia, el bulbo, la médula. ¿Sí? ¿Estamos? Acá se ve el edema de la médula. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, por favor? Ya estamos cerrando.
hago una pregunta, ¿cómo se ve la espondilolisis en resonancia magnética? O sea, Perdón, no te escuché la primera parte. ¿Me puedes repetir, porfis? ¿qué cómo se ve la espondilolisis en resonancia magnética o si solo Ah, se ve con rayos X? muy buena pregunta. Sí, sí se ve con resonancia, de hecho. Ahí ustedes van a ver incluso cuando, déjenme ver si es que tengo alguna imagen. Como les decía, la espondilolisis no es otra cosa sino una rotura a través de la pars interarticular. Aquí les voy a mostrar un poquito en dónde estaría en tomografía. ¿Sí? La pars interarticular estaría acá. ¿Sí? Si ven justo donde se articula la vértebra con la otra, hay un pedacito de hueso que corresponde a la pars interarticular. Entonces, en tomografía y en resonancia magnética van a ver esto, un trazo, por ejemplo, en tomografía van a ver un trazo lúcido igual, y en resonancia magnética van a ver líquido ahí, porque está roto, y cuando hay rotura, va a llenarse eso de líquido, va a haber edema. Entonces hay un defecto en la cortical, obviamente el hueso tiene que estar íntegro. En resonancia magnética se vería hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, ¿sí? Porque cuando hay rotura, cuando hay edema, se llena de líquido, ¿sí? No sé si es que tengo alguna resonancia donde se vea la pars. Déjenme les busco. Es que todas están más enfocadas en que ustedes identifiquen, acá puede ser, en que ustedes identifiquen el líquido cefalorraquídeo. Obviamente ustedes se van a ir dando cuenta que es por cortes, ¿no? Acá estaría la pars interarticular. Entonces, cuando hay espondilolisis, lo que ustedes van a ver es datos de edema, van a ver rotura, van a ver discontinuidad en la pars interarticular, ¿sí? En este caso, acá. ¿Ok? Van a ver esta discontinuidad en la pars interarticular. Obviamente aquí ya no se ve la pars porque estamos a nivel del canal neural, ¿no? Entonces, la pars interarticular se ve o bien en el filo, bien a la derecha y bien a la izquierda. ¿Sí? En la mitad no se va a ver la pars, obviamente, porque estamos a nivel de la médula. ¿Ok? Pero se va a ver con un aspecto de intensidad de líquido cefalorraquídeo, de líquido en general, ¿sí? Edema. Así se traduce la espondilolisis en resonancia magnética. Créanme, chicos, es mucho más sencillo verla en rayos X y en tomografía la espondilolisis, y a veces en resonancia es un poquito complicado porque en cambio se confunde con el líquido cefalorraquídeo de la médula. ¿Sí? Pero bueno, se puede ver y se ve muy bien, de hecho. ¿Sí? Y en corte axial también se lo ve. ¿Sí? Porque generalmente se fracturan las dos pars y el cuerpo vertebral empieza inclusive a moverse, a migrar, a tener listesis hacia adelante. Sí, eso igual, eso de listesis, antero y retrolistesis, cuando vean patología van a entender un poco mejor. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si se quedó un poco más aclarado esto o si necesitan alguna otra explicación. Pregúntenme, por favor, si tienen alguna duda más. No, pero Ok, entonces vamos cerrando ya. Es importante cuando ustedes tengan patología en la columna, en la médula, en las raíces, cuando tengan cualquier lesión que esté invadiendo, que no sea parte de, porque por ejemplo hasta ahora hemos visto patología degenerativa un poquito, hemos visto cosas bastante puntuales y cosas normales. Esto es para que haya un engranaje hacia lo patológico y dejarles con esto al final. Hay que ir muy bien cuando nosotros tengamos una lesión de cualquier tipo, identificar la topografía de la lesión. Es decir, si está dentro del eje, o sea, si está dentro de la columna, si está dentro de la dura madre, si está dentro de la médula. ¿Sí? No se olviden que a la médula también le acompaña el líquido cefalorraquídeo y las meninges. Eso es innegable. Entonces, nosotros también tenemos un espacio epidural en la médula, ¿no? Alrededor de la médula hay un espacio que es el espacio epidural. ¿Sí? Entonces, las lesiones que están fuera de todo, o sea, fuera de la médula, fuera de la dura madre, fuera del eje del que forma, en realidad, axial hace referencia a las estructuras cerebrales, cerebro y médula. Todo lo que está fuera de eso es la patología ósea, por ejemplo. En este caso, lesiones
extraaxiales, extradurales y extramedulares, o sea, fuera de todo, son las lesiones óseas, en este caso las metástasis. Entonces, a veces hay un paciente con dolor lumbar y en realidad resulta que son metástasis, ¿sí? Metástasis óseas. Entonces, es importante identificar la topografía de las lesiones, ¿sí? Aquí, ejemplo, metástasis óseas en pacientes, por ejemplo, con cáncer o con procesos primarios de próstata, en realidad algunos de hueso, de mama, a veces van, ¿no?, de manera secundaria al hueso. Sí, próstata, pulmón, mama suelen ir al hueso también, a más de otros órganos, ¿ok? Lesiones, en cambio, que son intraaxiales, intradurales, pero extramedulares. ¿Qué significa esto? Que están dentro del eje, que están dentro de la dura madre, pero que están fuera de la médula. No le pertenecen a la médula. Un ejemplo representativo es el choma o el tumor de la vaina de mielina por donde están saliendo las raíces. Esto es una lesión que está dentro del eje, que está dentro de la dura madre, ¿sí? Está contenida dentro de la dura madre, pero es fuera de la médula. Como usted se puede dar cuenta, aquí la médula está desplazada, ¿sí? Aquí tenemos el choma, aquí tenemos la bola, ¿sí? La lesión, y la médula está desplazada. Entonces, este es intraaxial, intradural, pero extramedular. Y las lesiones que son todo intra, o sea, intraaxial, intradural, intramedular, son los tumores o los procesos del sistema nervioso central propios de la médula, que son de dos tipos, ependimomas y astrocitomas. No se olviden, chicos, los tumores o las lesiones del sistema nervioso central nunca son de neuronas, ¿no? La neurona no tiene capacidad de replicación, pero sí de las células de la glía. Por eso hay glioblastomas, hay astrocitomas, hay ependimomas en el sistema nervioso central, todas derivadas de las células gliales, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo. Esto es resonancia magnética, esto es T1, esto es T2. Aquí se ve una lesión intraaxial, intradural, intramedular a nivel de la médula. Literal, ustedes ven, es una lesión expansiva en la médula. Hay una ocupación aquí. Se ve en T1, T2. Esto es un ependimoma en una paciente. Esto es real, es una paciente que lastimosamente ya no está con nosotros. Es una paciente de mis prácticas cuando estaba en el ojo en espejo. La paciente no podía deglutir. Sí, esa era la clínica. Al principio tenía disfagia y después obviamente empezó a tener problemas para respirar. Lastimosamente, debido a que la lesión era muy alta, se hizo lo posible, le entraron a operar, pero la paciente no lo logró, sí, no sobrevivió. ¿Estamos? Entonces, esto es el engranaje para que ustedes entiendan patología, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Si ustedes no ven lo normal, nunca van a identificar lo patológico, ¿ok? Dudas, preguntas, por favor, algo que no haya quedado claro. ¿Ninguna pregunta? ¿Duda? No. Ok. Bueno, entonces vamos a dejar la reunión hasta aquí. Les agradezco la presencia, la participación. Les voy a dejar colgada la charla en la plataforma para que ustedes puedan acceder a leer cuando tengan a bien. Y sobre todo, y es importante que tengan la facilidad para que puedan revisar, leer, estudiar, para que ustedes puedan no tener dificultades en los exámenes parciales que se van a venir. No se olviden que la semana siguiente es la semana 5 y tenemos que rendir el segundo parcial, que iría esta parte de médula que acabamos de ver y vascularidad del sistema nervioso central. ¿Ok? Ya, doc. Ok. Listo, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana, por favor. Ya, doc. Hasta luego. Hasta luego. Sí, doc. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, Doc. Hasta luego, cuídense, por favor.